Es una alegría y un enorme privilegio presentarles al predicador en esta tarde. Es un querido hermano y amigo de muchos años, quien ha venido junto con su esposa Marta, bienvenida también. Tuve el privilegio de escuchar por primera vez a Daniel Altare en el año 1983, Villa Giardino, Córdoba, un congreso de MEI. Me acuerdo que predicaba Samuel Liebert, Alfredo Smith, y presentaron a un predicador que habló del tema de la familia. Y yo, en un joven estudiante de seminario, me impactó el tema de la familia que él presentó. La última vez que lo escuché predicar fue en el Foro Nacional Evangélico que se desarrolló en nuestra iglesia. Y el tema asignado fue la familia. Es un hombre de familia, un hombre de Dios. Dios le ha usado en gran manera para levantar una congregación en Santa Fe, República Argentina. Y siempre pienso, y lo digo por todas partes, se lo quiero decir a él también aquí, Dios ha levantado desde la Argentina algunos evangelistas que los ha usado en diferentes lugares. Los nombres de Luis Palau, Alberto Motesi, Carlos Anacondia, son conocidos en todas partes. Pero también Dios ha levantado a nuestro hermano Daniel Altare como un evangelista que ha llevado luz a las naciones y a muchísimos lugares. Lo ha usado para traer personas a los pies de Cristo, animar al pueblo de Dios y levantar también una congregación pujante. Hace unos meses atrás estábamos orando por él. Nos habíamos enterado de un problema de salud. Y en nuestras reuniones de oración era tema recurrente, y también en la iglesia. Señor, toma en tus manos a nuestro hermano Daniel, fortalécele, dale tu gracia, pon tu mano sanadora sobre él. E incluso llamamos a su hijo para que cualquier cosa, teníamos un plan B. Pero él dijo, no, mi papá quiere estar allí. Y Dios lo va a levantar y lo va a traer. Y lo vemos con más pinta que nunca, rejuvenecido. Así que Dios los levantó, los sanó, lo trajo entre nosotros. Y vamos a tener el gozo de escucharle predicar ahora, mañana en la tarde y el domingo de Pascua, cuando participemos de la Cena del Señor. El mensaje está a cargo del pastor Daniel Altare, quien vino también acompañado de su hijo Fernando. Tiene autoridad para hablar de familia, toda la familia involucrada en las cosas del Señor. Dios te sigue usando, Daniel, nos ponemos contentos de verte. Igual Marta, sé que Dios les ha estado acompañando. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias porque tú eres sobre todo poder, sobre todo reino, sobre toda nación. Tú estás por encima de cualquier circunstancia terrenal. Y aunque a veces las cosas parecen difíciles, sabemos que tú estás en control de todas las cosas. Alabamos y glorificamos tu nombre. Y gracias porque te hemos pedido mucho por Daniel y tu mano ha estado sobre él, Señor. Le has puesto tu mano sanadora y hoy podemos verle bien, Señor. Pedimos que en estos días lo uses como lo has hecho tantas veces y que tu gracia se manifieste a través de su vida. Señor, danos palabra porque la necesitamos y utiliza a tu siervo para entregarnos esa palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Pedro. Gracias. Es una alegría para mí estar aquí con Marta. La verdad que, como decía Pedro, no sabía que iba a pasar por la crisis que tuve antes de fin de año. Iba a predicar justamente al teatro de la ciudad. Había una presentación musical y tuve que estacionar como 5 cuadras y noté que no podía caminar a la velocidad que lo hacía siempre, como que la nafta no pasaba, la sangre no fluía y yo digo, qué bendición son los síntomas. Es una bendición de Dios, sentir síntomas para darse cuenta qué te está pasando, ¿no? Porque aunque yo iba bien vestido de traje, tenía una gana de sentarme en el cordón de la vereda o en cualquier umbral porque no daba más, me dolía el pecho, la espalda, los brazos, el cuello. Y llegué al teatro y había una cola tan grande para entrar, pero me mandé por las cortinas del teatro, me senté en la primera butaca ahí y me rehice respirando y pude hablar esa noche, bien. Y dije, bueno, tengo que ir al médico a pedir que me haga, el médico cardiólogo de nuestra congregación. Hay varios cardiólogos en la congregación, pero este es el más mayor
y que siempre me ha atendido y me dice, mirá, ¿qué compromiso tenés porque hacerte un cateterismo ahora? Digo, no, mira, vamos a hacernos un multislide, la fotografía, dame una orden, pero te van a cobrar mucho y no sale muy claro. Pero vos voy a ir a ver la situación. Al fin la obra social cubrió todo y me hicieron un viernes y me lo daban para un miércoles. Y el lunes el médico que me había hecho los estudios le llamó a mi cardiólogo y le dijo, decirle a este hombre que se prepare por una cirugía urgente porque tiene una obstrucción en el tronco que sale de la aorta y que irriga todas las arterias coronarias. Así que si le da un infarto va a ser fatal. Tiene que operarse urgente. Así que bueno, empezó todo esto, los trámites y las cosas. Y de repente ese domingo presentarme a la iglesia junto con mi médico y que mi médico cuente qué es lo que me pasaba, para decirle a los hermanos, mire, tal vez es la última vez que estoy con ustedes acá, si el Señor me quiere llevar allá y ya estoy listo. Así que ese día saludé a los hermanos por última vez en el turno de la mañana, en el turno de la tarde, y bueno, y después el viaje a Buenos Aires para ser operado, y bueno, ya estaba en las manos del Señor diciendo, sí Señor, acá se terminó. Empecé a predicar a los 15 años, tengo 71, y ya estoy en la octava década, 71, voy para los 80, si llego. Y entonces digo, bueno, son 56 años, Señor, te los entrego, y ya estoy dispuesto a esto, a lo que el Señor mande. Así que, bueno, me internaron rápidamente, me equilibraron la sangre, y en 48 horas me operaron, me colocaron un catéter para evitar cualquier infarto antes, y eran tan amables la gente en ese instituto cardiológico que me saludaban por el nombre, por el apellido, me decían cómo se siente, no se encuentre molesto que le vamos a tomar la presión, el primero que tiene que saber cuánto tiene es el paciente. No se moleste si le tomamos sangre de este lado. Una atención tan grande que cuando me llevaron al quirófano, y por primera vez estuve, nunca en mi vida me operaron de nada, ante las luces del quirófano, y veo a mi derecha parado un hombre bastante obeso, vestido de verde, me dice, yo soy fulano de tal, soy el anestesista, yo lo voy a dormir en un ratito a usted. Y luego una chica que estaba delante me dice, yo soy la doctora fulana de tal, soy la instrumentista, yo voy a proveer los instrumentos para que usted lo operen del corazón. Y había dos médicos más jóvenes, dicen, somos los auxiliares, y apareció un tipo grandote que me dijo, yo soy el cirujano, yo lo voy a intervenir. ¿Cómo se siente usted? Mire, asombrosamente con una paz tan grande que no la puedo fabricar yo. Soy creyente en el Señor y creo que viene de Dios. Y sé que el quirófano en estas circunstancias, una operación tan difícil, con 3 bypass, tal vez va a ser como el cruce de 2 caminos. Estoy preparado para irme o para seguir. Y les voy a compartir un versículo que me dio el Señor en el Salmo 118. Tengo paz porque el Señor está conmigo, pero también está con las manos de los que me ayudan. Así que espero que el Señor los bendiga a ustedes. Me dijeron muchas gracias y no sé por dónde, seguramente por la canalización que tenía, vino la anestesia, no sé más nada. Así que dormí tranquilamente, me desperté, estuve 2 o 3 días internado, un mes en Buenos Aires por los distintos chequeos y gracias a Dios me fui reponiendo rápidamente y bueno, y estoy bien, pude venir manejando hasta acá, hasta Montevideo y me siento bien. Solamente los alambres de acero con que te atan las costillas por dentro de vez en cuando molestan un poquito, pero el resto está bien y estamos con un servicio hecho como para seguir un tiempito más y contento de estar con ustedes aquí porque me gusta el título de esta conferencia, conectados, enchufados, para poder cumplir aquello que el Señor tiene para con nosotros. Anoche recibimos este mensaje tan tremendo, estoy ansioso por escuchar la segunda parte de esta noche de Pedro, y entonces pensé en este tema, conectados para crecer. Ustedes saben que nacimos para crecer, la iglesia existe para crecer. Cuando nace un bebé, ¿qué es lo primero que hacen los pediatras? Lo miden y lo pesan. Y al segundo día lo miden y lo pesan.
y después al mes lo miden y lo pesan. Y continuamente lo miden y lo pesan porque tiene que crecer. Tiene que crecer en estatura y tiene que crecer también en su forma robusta física de ser, en desarrollarse. De manera que la iglesia, el Señor permitió que fuera fundada aquí en la tierra, y me estoy refiriendo a la iglesia que Él vino a edificar, la iglesia mundial del Señor, la iglesia con mayúscula, la iglesia que ha crecido y que nunca ha sido tan numerosa en el mundo como en el día de hoy. Porque nunca en toda la historia, en todos los siglos, se convirtieron tantas personas, se bautiza tanta gente, se difunde tanto el Evangelio como en el siglo XXI. Porque estamos llegando a la hora de la gran cosecha final. Porque el tiempo del fin está cerca. Pero nos referimos también en conectados para crecer en la iglesia local. La iglesia con minúscula. ¿Vieron en la Biblia cuando dice que Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso, a la de Filipenses, a los filipenses? Escribe a las iglesias locales, a las iglesias que cumplen un propósito determinado en un punto determinado de la historia y en un punto geográfico de una ciudad, para que el Señor permita que su reino se extienda. Las iglesias locales no son eternas, hermanos. No sabemos si todas las iglesias prevalecerán hasta la venida del Señor. Anoche nos contaba Pedro y yo fui a ver esa iglesia que se transformó, ese templo, en un taller mecánico. Pero ¿dónde está la iglesia poderosa de Éfeso? ¿Dónde está la iglesia de Jerusalén? ¿Dónde está la iglesia que estaba en el Asia Menor, las distintas iglesias? Cumplieron un determinado tiempo y misión del Señor en ese punto geográfico y en ese momento de la historia, y el Señor siguió fundando otras iglesias. La única iglesia que es invencible, que prevalecerá para siempre, ni las puertas del infierno prevalecen contra ella, es la iglesia gloriosa mundial de nuestro Señor Jesucristo, que comenzó en Pentecostés y que cerrará su paréntesis en el día glorioso del arrebatamiento, cuando Él venga a buscarnos para estar para siempre con Él y vivir la frase más grande y hermosa de la Biblia: y así estaremos para siempre con el Señor. Amén. Quisiera que leamos un pasaje en la epístola a los Efesios, capítulo 4, verso 11. Y allí la palabra de Dios nos muestra por qué la iglesia está para crecer, en qué debe crecer y cómo debe crecer. Dice, el mismo Señor, el mismo que murió en la cruz, el mismo que fue sepultado, el mismo que ascendió a los cielos y derramó dones sobre los hombres, Él constituyó en distintos oficios a unos apóstoles para cumplir la misión de plantar iglesias y pastorear las iglesias que eran plantadas, a otros profetas, enseñadores del mensaje de Dios para el tiempo actual en que les tocó vivir, a otros evangelistas, hombres que abrieron el surco con la semilla gloriosa del evangelio, predicando, y luego a personas que pudieran cuidar de las congregaciones, pastores, enseñadores, pastores, maestros. ¿Para qué lo hizo a eso? Y vamos a ver para qué dice Pablo escribiendo a los Efesios. Lo hizo a fin de perfeccionar a los santos para la gran obra del ministerio. Porque la obra del ministerio es la edificación del cuerpo de Cristo. Ese edificio de piedras vivas, ese edificio que es su iglesia, que crece continuamente. ¿Hasta cuándo va a crecer? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos como niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por la estrategia de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, desde la cabeza, todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas
las articulaciones o coyunturas, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Qué tremenda palabra es la palabra del Señor. Qué perfecta la misión que le tocó a San Pablo de estudiar, de discernir, de interpretar, de recibir del Señor el misterio de la iglesia y poder explicarlo, el crecimiento de la iglesia. Nos hacemos 3 preguntas esta tarde muy rápidamente. La primera pregunta que nos hacemos: si la iglesia está para crecer, si estamos conectados para crecer, ¿en qué debemos crecer? En segundo lugar, nos vamos a preguntar: ¿para qué debemos crecer? Y en tercer lugar, nos vamos a preguntar: ¿y cómo se produce el crecimiento? ¿Se aburren mucho si contestamos estas 3 preguntas? ¿Saben que yo tengo que preguntar? Yo miro así el reloj como los referees en la cancha, ¿vieron? Miran el reloj a ver cuántos minutos falta para no equivocarse. Yo creo que tienen un despertador ellos y saben cuando se termina el partido. Yo quiero saber, Pedro, ¿qué minuto tengo? Tengo hasta las 5, porque a las 5 está el programa inexorable, hay que cumplir. Tengo hasta las 5. Bueno, yo llego hasta donde llego y después sigo mañana, si no hay problema. Bueno, ¿en qué debemos crecer? Vamos a contar rápidamente y vamos a hacer la respuesta a esta pregunta. ¿En qué debemos crecer? Y lo primero que encontramos aquí en este pasaje que hemos leído, que la iglesia tiene que crecer en la proclamación, en el conocimiento de la verdad. La iglesia de Jesucristo es columna y baluarte de la verdad. Por lo tanto, ¿dónde se predica la verdad? ¿En la Cámara de Diputados? ¿En el Congreso de la Nación? ¿En los programas de opinión televisiva? ¿Dónde se predica la verdad? La verdad debe ser proclamada por la iglesia y desde la iglesia. La iglesia ha recibido la revelación de la verdad. Hermanos, ¿saben que nuestra querida Biblia es todo lo que Dios nos quiso revelar de la verdad? Ojo, no es todo, hay más. Pero aquí está todo lo que Dios quiso revelar. Esta es una ventanita que nos permite ver lo que podemos conocer. San Pablo dice: si alguno se aparta de lo que está escrito, comienza a especular con la verdad. Comienza a suponer cosas. Por lo tanto, debemos ajustarnos a la verdad revelada. La iglesia debe predicar la verdad y debe crecer en la enseñanza y la instrumentación del conocimiento de la verdad en todas las etapas de la vida. Debe ser enseñada esta verdad a los niños, debe ser enseñada a los preadolescentes, a los adolescentes, a los jóvenes mayores, a los matrimonios jóvenes, a los matrimonios de edad intermedia, a los adultos. Debe ser predicada la verdad, porque la verdad es lo que nos ilumina, lo que nos fortalece y lo que nos hace crecer verticalmente delante de Dios con la palabra escrita, que es la Biblia. Y la palabra escrita nos revela aquel que es la palabra viviente de Dios, que es Jesucristo nuestro Señor. ¿Ustedes se dieron cuenta que nosotros no adoramos la Biblia? La Biblia es la palabra escrita. Adoramos a Cristo, que es la palabra viviente, el Verbo que se hizo carne, que habitó entre nosotros, en el cual Dios quiso que habitase toda la plenitud de Dios en una sola persona. Todo el sumo y el tesoro de los conocimientos y la sabiduría de todo lo que existe en el universo están en Cristo, porque Él recibió del Padre y Él es la palabra viviente que vino a la tierra. Así que adoramos a Cristo, pero predicamos la palabra de Dios, que habla de Cristo, que es la palabra escrita, la palabra revelada, y la iglesia debe crecer en la verdad. Por lo tanto, en el conocimiento de la verdad. Es triste cuando los hermanos no se desarrollan en una congregación en el conocimiento de la verdad. Conocer la palabra, conocer al Señor y tener toda la expectativa de seguirlo conociendo. Pablo decía una cosa tremenda, decía: a fin de conocerle.
Saben, a veces cuando yo entraba en la habitación de mis 3 pibes, porque Marta me mandaba, ellos dormían arriba, me decía, anda a acomodarlos esas noches de invierno, en que ya los pibes están dormidos, y después que ya habíamos orado con ellos y nos habíamos despedido y todo, uno quedaba un rato más en su dormitorio y cuando entraba de vuelta a la habitación de ellos lo veía cruzado, destapado, había que acomodar un poquito, ponerle la frazadita y todas esas cosas. Y yo pensaba en los 3 muchachos y decía, ahora puedo hacer una oración que ellos no deben escuchar. Ahora puedo bendecirlos, porque los padres deben bendecir a los hijos en el nombre del Señor. ¿Qué puedo pedir por ellos? Que sean muchachos saludables, que tengan fortaleza, que tengan muchas oportunidades en la vida, que sean felices, que tengan recursos. Pero esto es poco. Dice, Señor, ¿qué es lo más grande que puedo pedir por ellos? Que te conozcan. No solo que te conozcan como Salvador, no solo como Señor, que conozcan la profundidad de tus riquezas. Cuando Pablo oraba por los colosenses decía, a fin de que crezcan en el conocimiento, en toda sabiduría y en toda riqueza espiritual. Porque conocer al Señor es desarrollarse en la verdad. La iglesia tiene que crecer en la verdad, hermanos. Pero no solamente en eso. La iglesia tiene que crecer también horizontalmente, no solamente en la verdad, sino en amor. La verdad sin amor hace que cristianos sean cabezones, llenos de doctrina, pero con un corazón y un pecho frío para todas las cosas. Y la Biblia nos enseña que el amor ha sido derramado por el Espíritu Santo en nuestros corazones para que lo vivamos, para que lo disfrutemos, para que podamos disfrutar la verdad en amor y podamos crecer en amor los unos para con los otros. Porque cuando hay amor realmente se cumplen los propósitos del Señor y la verdad se hace más dulce cuando se practica en amor. La iglesia debe ser una comunidad de amor, un lugar donde realmente amemos al Señor en primer lugar y nos amemos los unos a los otros. En esto conocerán que ustedes son mis discípulos, en que se aman. ¿Saben que a veces el amor se expresa en las oraciones privadas por uno por otro? Pero hay un amor que no se puede eludir en aquello en que los apóstoles dedicaron el final de sus epístolas y en el caso de Pablo a los Romanos un capítulo entero para hablar del saludo. Salúdense los hermanos. Salúdense con beso santo. Practiquen el amor mutuo. Y aún se saludaban en las epístolas de una iglesia a otra, orando los unos por los otros, porque había un ferviente amor. La iglesia debe crecer en la verdad, pero debe crecer en amor. Ambas cosas deben ir juntas. Y la iglesia también debe crecer, cada cristiano individualmente, a la medida, a la estatura, a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Ser como Cristo. Anoche escuchábamos que no debemos ser cristianos, debemos ser discípulos. Y es verdad. Pero se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía porque dice que eran tan parecidos a Cristo que la gente decía, son pequeños Cristos que andan por todos lados. Por eso les llamaron cristianos, porque son como Cristo. La cristiandad hoy se ha desvirtuado, pero debemos crecer a la semejanza de Cristo. Y por último también debemos crecer en cantidad de discípulos. La iglesia no debe engordar, pero debe crecer en la capacidad de su extensión como para alcanzar a muchos, como anoche escuchábamos. Pero es muy importante que la iglesia esté fundamentada en la verdad, en el amor, en la semejanza al Señor y que luego entonces tenga capacidad para poder captar a muchos para el Señor, que tenga capacidad de absorción, de integración, para que muchos se entreguen al Señor y muchos puedan edificar sus vidas con la verdad. Una tarde estaba ministrando allá en la iglesia a un grupo de personas adultas, no eran muchos, eran unos 70, 80, estaba dando una clase sobre la vida de San Pablo y entró un matrimonio de Brasil, no sé si aquí hay hermanos brasileros, más son los jóvenes que han venido, pero hay algunos, sí. Bueno, no falo portugués, pero está bien.
Ustedes me entienden. Y era un muchacho del norte de Brasil, un hombre de color, y la señora era muy rubia, así que era llamativa la pareja porque él moreno, ella rubia. Y entonces entraron, se sentaron y yo les pregunté porque no me parecía no dejar de presentarlos y me dijeron, bueno, ella dijo, yo me llamaba Esther, ahora me llamo Eva en Cristo. Y él me dijo, no, yo me llamaba Julián, pero ahora soy Adán en Cristo. Bueno, yo le dije, fructifiquen y multiplíquense. Bueno, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? No tenía otra. Ya se me cruzaron, ¿no? Porque bueno, yo seguí con la clase y de repente, en la mitad del sermón, de la enseñanza que estaba dando, se para este muchacho brasileño y me dice, pastor, perdón, deténgase un poquito, recibí palabra del Señor y la quiero comunicar. Ah, bueno, qué bien, le dije yo. Pero ahora sentate, yo voy a terminar. No, que el Señor me dice que debo comunicarla ahora. No te hagas problema. Mira, la Biblia dice que conste todo en boca de 2 o 3 testigos. Después va a haber 3 hermanos que te van a escuchar lo que el Señor te dijo. Pero ahora nosotros seguimos con la clase. No le gustó mucho, pero bueno, se quedó. Y al rato me hacía señal con la mano y espera, ya. Bueno, cuando terminamos la clase había un momento en que hubo un refrigerio, tomamos el té y 3 hermanos se apartaron con él para atender lo que el Señor le había dicho. Entonces viene un hermano y me dice, mire, yo estoy un poco confundido porque él dice y asegura que el Señor le dijo que tiene que quedarse en esta ciudad y que tiene que quedarse en esta iglesia y que esta iglesia le tiene que conseguir una casa y le tiene que conseguir un auto y le tiene que conseguir un sostén para que él predique a los niños y a las mujeres de la calle. ¿Qué le decimos? No, ya voy. Bueno, ya fui para allá, nos sentamos los 3 con él y le digo, bueno, mira, muy interesante lo que vos decís, que sentís en el corazón. Pero yo te voy a pedir una cosa, ¿por qué no nos compartís, abriendo la verdad, que es la palabra, algo que el Señor haya puesto con la palabra en tu corazón, con el Espíritu nos puedas edificar a los 4 que te estamos escuchando? Hablanos con la palabra. Él dijo, tengo un sueño que... No, sueño no, la palabra. Hay una revelación que dio un profeta en nuestra iglesia. No, revelación no, la palabra. Pero es que a mí me dieron una profecía. No, profecía no, la palabra. Profecía no, porque ¿te acordás cuando a Pablo le hicieron una profecía? A Agabo, el único mención que hay en el Nuevo Testamento, le predijo que el dueño de aquel cinto, cuando llegara a Jerusalén, le esperaban torturas y cárcel. Y Pablo le dijo, yo eso estoy dispuesto a tortura y cárcel. No solamente eso, estoy dispuesto a morir por el Señor. Así que no lo podían detener con una profecía. Pablo, en la misión que él tenía para cumplir. Compartinos la palabra. Busca en la Biblia. Le di una Biblia. Él tenía la Biblia en portugués. No importa, hablanos como puedas. Y él dijo, busca para atrás, para adelante, para atrás. La verdad que no vine preparado, dijo. Bueno, yo eso quería escuchar. No estás preparado para predicar ni a los niños, ni a las mujeres de esta ciudad, ni para pensar en lo que pensaste. Tenés que congregarte. Tenés que desarrollar tu vida cristiana conociendo la verdad, conociendo el amor, conociendo la imagen de nuestro Señor, creciendo a su imagen y semejanza, y entonces el Señor te va a dar la posibilidad de servir. Y él me dije, ¿qué tengo que hacer? Congregate en una congregación, 5, 10 años, y vas a poder... No, pero eso es mucho tiempo, yo no puedo... Ah, bueno, pero tenés que aprender. Y muchas veces nos parece que podemos hacer todo sin seguir el proceso de crecimiento. Y el Señor quiere que crezcamos en todas estas cosas. Porque cuando crecemos en estas cosas, viene entonces la multiplicación. Crecer también en el número de discípulos. Alcanzar a otros. Ustedes saben que algunos hermanos dicen, no, pero el Señor quiere calidad, no cantidad. Yo he escuchado muchas veces eso. Y yo me he puesto a pensar, ¿la verdadera calidad no producirá cantidad? Y si no produce cantidad, ¿no debemos dudar de que sea verdadera calidad? Porque la iglesia primitiva crecía en número de discípulos. Cuando predicó Pedro, 3.000 fueron bautizados, incorporados, después 5.000, después no había computadora ni cómo registrar, pero el libro de los Hechos de los Apóstoles es un libro de números. Y el Señor decía por boca del apóstol Pablo, cuando
me sé adaptar a cada circunstancia. Cuando estoy con un judío, como si yo fuera judío, aunque ya no estoy bajo la ley de Moisés. Cuando estoy con un gentil, como si yo viviera sin ley, pero no vivo sin ley, sino bajo la ley de Cristo. Pero me adapto a toda circunstancia porque tengo un solo propósito y un solo objetivo: ganar a mayor número de personas. La iglesia tiene que crecer en la verdad, en el amor, en la semejanza de Cristo y en la cantidad de personas que alcance. Debemos pensar que el Señor Jesús dijo una frase tremenda: lo que sobra en la gente, en el mundo, son personas, lo que faltan son obreros. De manera que lo que sobra en nuestra sociedad son gente, y la gente está en un momento muy especial, convulsionada por toda la inseguridad, por toda la criminalidad, por toda la crueldad, y la gente está ansiosa de encontrar algo seguro. Y nosotros todavía no sabemos cuántos en nuestra sociedad están en búsqueda espiritual y no nos hemos contactado con ellos. Por lo tanto, la iglesia debe crecer en la cantidad de discípulos. Y me hago otra pregunta, y es esto: ¿para qué debe crecer la iglesia en estos aspectos? Primero, debe crecer en la verdad, en amor y en todo eso, para no ser, dice Pablo, como niños fluctuantes. Ustedes saben que el Señor Jesucristo dijo que debemos ser como niños en lo espiritual, tener un corazón que depende de Él con toda sinceridad, pero no debemos ser niños en nuestra vida espiritual, raquíticos, sin crecer, es decir, fluctuantes. El niño es muy influenciable. Ustedes saben que al niño se le puede cambiar la manera de pensar muy fácilmente, con mucha sutileza. Yo me acuerdo cuando éramos pibes y jugábamos al fútbol en la calle, allá en Argentina, en Santa Fe, había un pibe que lo mandaban al almacén a comprar, y siempre la madre no le daba una listita, no sé por qué, probaba la memoria de su chico y decía: 1 kilo de azúcar, 1 kilo de harina, 1 kilo de pan, 1 kilo de azúcar, 1 kilo de harina, y otro decía: y 1 litro de aceite, no me va a alcanzar la plata, decía 1 kilo de harina, 1 kilo de pan, pero por ahí le cambiaban tanto que el pibe empezaba a decir otra cosa, y venía con 1 kilo de arroz, 1 kilo de fideo y otra cosa. Y hay cristianos que son tan influenciables, tan playitos en la fe, que dicen: encontré una iglesia donde me dijeron que no hay que orar, ni hay que cantar, ni hay que predicar, hay que simplemente obedecer el reino y estar dentro del reino. Toda la iglesia está dentro del reino, pero no se olviden que la iglesia no es un reino, no somos súbditos. El reino de Dios es mucho más amplio que toda la iglesia. La iglesia es la esposa de Jesucristo, Él es la cabeza, somos su cuerpo. Es cierto que Él es nuestro rey porque es el rey de todo su reino, pero no somos súbditos de ese reino, somos miembros del cuerpo de Cristo. Estamos en Él y Él está en nosotros. Por lo tanto, debemos ser firmes en nuestra manera de creer. También dice el apóstol Pablo, no solo para no ser niños fluctuantes, sino para evitar la inmadurez, la inestabilidad y la credulidad de los que se dejan llevar por la estrategia de algunas personas que con astucia utilizan las artimañas del error. Y en nuestros días, como el Señor Jesús lo ha dicho, se han levantado muchos falsos profetas y mucha gente que seducen con discursos y palabras persuasivas de humana sabiduría, como dice Pablo, y hay gente que de repente cambia la fe por la credulidad barata. Ustedes saben que una vez estaba con Walter allí en la ciudad de Santa Fe y nos enteramos, después de una reunión, que había fallecido la esposa de un pastor joven. Ella no fue atendida porque ellos esperaban que el Señor la iba a sanar. No la llevaron a ningún médico. Tenía 42 años, esta mujer murió de cáncer. La velaban en el templo, fuimos a visitarle, porque Walter es el presidente de los pastores de la ciudad, yo fui antes, y tenemos contactos con todos, y llegamos allí, había un clima de mucha aceptación y de paz. Una música suave, entonando una canción, un himno, por la grabación, y allí estaba el féretro y le acompañamos, le consolamos. Eran como las 12 de la noche y él me dijo: Daniel, yo te quiero pedir un favor muy grande. Mañana mi esposa va a ser sepultada a las 8 de la mañana. 7:15, 7:30 podés estar aquí para dar una palabra. Va a haber mucha gente.
te pido por favor que me hagas esta ayuda. Y bueno, hay muchas cosas que uno puede hacer por teléfono. ¿Vieron? Puede orar ahora por una persona por teléfono, puede encargar, pero esto de ir a predicar a un funeral, tener que ir personalmente. Así que yo me fui a las 7, ya estaba ahí, y entré y encontré un clima totalmente distinto. No había un clima de paz, había un clima de histerismo. Lloraban, gritaban, estaban muy exaltados la gente. Y yo dije, ¿qué pasa? ¿Qué pasará? Y estaba el templo lleno y lloraban a gritos algunos. Y bueno, me llamó la atención el contraste de la noche anterior a lo que pasaba esa mañana. Y entonces pregunté a otros pastores de confianza. Me dicen, no, lo que pasa es que la juventud estaba orando arriba en el tercer piso y alguien recibió una palabra de Dios que a las 6 de la mañana la esposa del pastor iba a resucitar. Y entonces estaban todos seguros, cantaban himnos de alabanza, estaban seguros. Bajaron a las 6 y a las 6 no resucitó, a las 6:05 tampoco, 6:15, 6:30, y a las 7 se armó un descalabro de desconsolación. Y yo dije, qué tremenda es la credulidad cuando en vez de usar la fe sana en el Señor, nos dejamos llevar por fantasías, por cosas. ¿Que Dios puede hacerlo? Sí. Pero si no lo hace habitualmente, no tenemos por qué preocuparnos. Después yo me puse a pensar, pero si este sabía que la mujer iba a resucitar a las 6, ¿para qué me hizo madrugar a mí? Me encontré con un joven que había estudiado en Harvard, en otra iglesia así también, donde la gente se basa en la credulidad barata y no en la fe positiva puesta en el Señor. Y este joven, con el título de contador, doctor en ciencia económica y todo, me dice, estamos teniendo unos milagros hermosos en la iglesia. Bueno, en toda la iglesia hay milagros. El Señor sana a tanta gente y produce cambios de vida, que no hay cambio más milagroso que la conversión, déjenme decirle, cómo el Señor arranca la adicción de la vida de una persona. Y él me dice, pero ¿sabes lo que estamos esperando? Que muera algún pescado gordo en el pueblo. Y que un gran político o una persona de mucho dinero, y que podamos orar y resucite para que todo el pueblo crea. Yo le dije, ¿vos esto lo crees realmente así? Sí, hay profecías sobre eso y estamos dispuestos a eso. Digo, no, para un poquitito. ¿Qué dice el Evangelio de San Lucas en el capítulo 16? Cuando el rico le pide a Abraham, envía que uno de aquí vaya para allá y le predique. No, dice, tienen la Biblia, Moisés y a los profetas tienen, óiganlos a ellos. No, pero a ellos no lo van a escuchar si alguno resucita de los muertos. Si no creen a Moisés y a los profetas, lapidariamente dijo, tampoco creerán si alguno se levantara de los muertos. Por lo tanto, la iglesia debe crecer no para la popularidad, para el éxito, para recibir el halago de decir qué iglesia grande, cómo crece, sino simplemente para que muchos alcancen la salvación. Para eso debemos crecer, hermanos. Por eso tenemos que testificar, por eso tenemos que funcionar como iglesia, porque muchos tienen que conocer a Cristo como su Señor y Salvador. El tiempo es corto, dijo el apóstol Pedro, el fin de todas las cosas se acercan. Por lo tanto, tenemos que tratar de redoblar nuestros esfuerzos para que la gente se salve, conozca al Señor. Ahora, ¿y cómo? ¿Cómo podemos crecer? ¿Cómo se produce el crecimiento? El apóstol dice en este pasaje que el crecimiento viene simplemente por el funcionamiento. Si la iglesia funciona bien coordinada y concertada, Dios es el que da el crecimiento. Me acuerdo de lo que decía Pedro anoche. La iglesia oraba el martes para crecer el domingo. ¿Saben? Cuando uno lee qué hacía la iglesia primitiva, cómo funcionaba, dice, predicaban. Y siempre parte de la semilla caía en buena tierra. Parte cae en corazones duros, parte cae en pedregales, gente que levanta la mano rápidamente, gente que dice que sí, pero después son superficiales. Parte cae entre espinos y hay gente que
deja que las espinas crezcan y las ocupaciones y las cosas que nos captan en tantas opciones en este mundo sean los que ahogan la palabra. Pero siempre parte cae en buena tierra. Si predicamos, parte cae en buena tierra y lleva fruto. Y la gente se convierte. Y la gente que se convierte era bautizada. Y la gente que se bautizaba era integrada. Y la gente que era integrada a la iglesia perseveraba. ¿En qué perseveraban? Perseveraban en la enseñanza de la verdad, en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la comunión los unos con los otros, perseveraban en el partimiento del pan, perseveraban en las oraciones, perseveraban. Y el Señor traía temor y maravillas se producían y se reunían en el templo y en los grupos pequeños por las casas y lo hacían habitualmente, alababan a Dios cuando estaban juntos, ofrendaban, algunos sentían que debían traer ofrendas más especiales y lo interesante de todo esto es que el Señor en este clima de funcionamiento añadía, no los domingos, cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Por lo tanto, la iglesia tiene que funcionar en el poder del Espíritu Santo, haciendo lo que está haciendo. Pero debe hacerlo con autenticidad, con poder. Porque por ese funcionamiento coordinado y concertado la iglesia crece. Y crece, dice también, por la unidad o la unión entre todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. La palabra coyuntura aquí significa articulaciones que hacen que cada parte del cuerpo funcione. Y debe haber una coordinación y una ayuda mutua entre las distintas partes del cuerpo. La iglesia es todo el cuerpo del Señor con la gente de todas las edades. En nuestra congregación, para proveer mejor crecimiento de multiplicación a las distintas partes del cuerpo, estamos tratando de que la iglesia funcione en áreas, que esté la iglesia juniors, que es la de los niños, hasta los 8 años, los preadolescentes hasta 12 años, los adolescentes en la edad secundaria hasta 17, 18 años, los jóvenes hasta 25 años, los jóvenes mayores que todavía no encontraron contra quién casarse, hasta los 35 o 40 años, y simultáneamente los matrimonios jóvenes y los matrimonios intermedios y los adultos. Los matrimonios jóvenes son la fuerza más poderosa de la iglesia. Hay cerca de 200 matrimonios jóvenes, porque los matrimonios jóvenes te llenan la iglesia de pibes, de cuñaditos que son los adolescentes, y de gente mayor que son los suegros y los consuegros, etc. De manera que apuntamos mucho a los matrimonios jóvenes y notamos de que la iglesia crece en la funcionalidad y en la transversalidad entre todas las distintas partes del cuerpo. Y por sobre todas las cosas, hay siempre una especie de transferencia generacional. ¿Quiénes pueden atender a los niños sino los que ayer fueron niños? Los que son adolescentes hoy tienen un corazón más tierno para con los niños. Los que son jóvenes con los preadolescentes. Los matrimonios jóvenes con los adolescentes. Y así los jóvenes mayores con los jóvenes de otra edad. Y tratamos de que vayan desarrollándose los dones porque el trabajo en la iglesia es de gran multiplicación y en la multiplicación tenemos que hacer la transferencia generacional. Yo estoy viendo cómo puedo desentenderme de todas las responsabilidades de la iglesia. Y lo estoy haciendo hace varios años, pero la transferencia cada vez es mayor y ya son personas que tienen 20 años menos que yo los que van al frente de la iglesia. Y así siguen las generaciones porque tenemos que tratar de producir el ensamble. No nos podemos perpetuar en nuestra posición. Además, debemos entender que somos pasajeros, que el tiempo va rápidamente, que algunos estamos en la última década tal vez de nuestra vida. Entonces, debemos dar lugar a que otros vayan creciendo y otros vayan ocupando, y todo es una renovación permanente porque la iglesia tiene que crecer unido por las coyunturas, donde no haya rivalidad, sino que todo es un solo cuerpo que funciona en el Señor. Y dice más, y acá está la clave de todo lo que yo quisiera decir esta tarde, y lo que seguramente va a decir Pedro esta noche también. La iglesia crece por la actividad propia de cada miembro.
La iglesia no crece por la actividad de los pastores, ni por la actividad de los líderes. La iglesia crece por la actividad propia de cada miembro. Cada miembro debe funcionar, cada miembro debe reproducirse, cada miembro debe tener su tarea de evangelización y de pastoreo sobre otras personas para incluirlos en la iglesia, para integrarlos, para que conozcan al Señor, para que se bauticen. Por lo tanto, esta actividad propia de cada miembro vale la pena que nos dé un tema especial, tal vez mañana, no sé, pero qué importante es que en la iglesia no haya miembros que estén inactivos. Todos podemos estar activos. Algunos tal vez orando, algunos tal vez llamando por teléfono, algunos tal vez escribiendo simplemente, otros haciéndolo cuerpo a cuerpo, persona a persona. Pero es por la actividad propia de cada miembro que la iglesia crece. No vamos a ganar a la chica de 12 años si no la gana otra chica de 12 años. No vamos a ganar al pibe de 14 si no hay otro pibe de 14 que le hable. No vamos a ganar a un profesional si no hay otro profesional que le hable. No vamos a ganar a un empresario si no hay otro empresario que le hable. Porque cada uno, de acuerdo a su afinidad y a sus pares, cada miembro debe producir la reproducción y es por la actividad propia de cada miembro que el cuerpo crece. Pero crece, ¿por qué crece? Porque la cabeza otorga planificadamente el crecimiento. Hermanos, quiero concluir decir que por más que nos esforcemos, si no viene el crecimiento desde la cabeza, no hay crecimiento en la iglesia. Tenemos una glándula, dicen, detrás de la nariz, arriba del paladar, que antiguamente se le llamaba la glándula pituitaria, hoy le dicen la hipófisis. Esa glandulita, que es como la cabecita de un alfiler, produce el crecimiento de una persona. Controla para que no haya enanismo ni gigantismo, para que cada uno crezca de acuerdo a sus genes y pueda desarrollarse. Dicen que un niño cuando tiene 2 años ya tiene la mitad de la estatura que va a tener cuando esté plenamente desarrollado. Así también la cabeza hace que el cuerpo crezca. No podemos crecer si no estamos conectados con la cabeza, si no estamos bien ligados en oración al Señor, porque el que produce el crecimiento es el Señor. Yo me he dado cuenta que el Señor utiliza a quien quiere y moviliza a los miembros como quiere. Y del que uno menos piensa, el Señor puede traer una familia entera. Y que no hay nada más hermoso que el testimonio personal, el poder simplemente hablar y contar lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Termino diciéndole que hay, para el crecimiento del cuerpo, distintos niveles en que nosotros nos acercamos a las personas. Nosotros podemos tener contactos, conocidos, gente de confianza. Son contactos. Una iglesia puede tener miles de contactos, porque cada hermano, por más ermitaño que sea, una hermana, por más ermitaña que sea, puede tener 10 contactos. Y si usted lo multiplica por todos los hermanos, todas las edades, en las escuelas, en las universidades, en el ámbito laboral, en las relaciones cotidianas de la vida diaria, hay miles y miles de contactos. El evangelio debe llegar por los contactos. Ahora, no podemos evangelizar fríamente a todos los contactos que tenemos. Tenemos que ir dando pequeños testimonios. Tenemos que ir sembrando la semilla hasta que la persona despierta espiritualmente, oramos por esa persona y muestra algún síntoma de interés. Están 4 o 5 en una oficina y hay un cristiano. Y el cristiano cuenta simplemente. No predica el evangelio, cuenta. Cuenta como dice el Salmo 78. Lo contarán los padres a los hijos y los hijos a los nietos. Lo contarán de generación en generación. Contarán las maravillas del Señor. Contarán lo que el Señor ha hecho con ellos. Pablo decía, mi evangelio es contar lo que el Señor hizo conmigo en el camino a Damasco. Ese es mi evangelio, se lo contó al rey Agripa y lo contaba en todos sus testimonios, porque era su experiencia. Cuando un cristiano puede contar su experiencia, simplemente contarla, dejarla picando en el área, no presionando a nadie, pero esa palabra está allí, esa semillita está allí en nuestros contactos. Oramos por nuestros contactos y de repente nuestros contactos demuestran algún interés. Che, en tu iglesia oran por esto, porque mi mamá, vos sabés que está pasando por un momento difícil, porque mirá lo que pasó con mi hijo, porque está tomando droga, por esto, por lo que fuera.
comienza la crisis y la crisis es la puerta de bendición para llevar la palabra y para decirle el evangelio completo como es y lograr que la persona se entregue al Señor o simplemente sea un asistente en la iglesia. Pero el asistente que recibe el impacto de la palabra luego se convertirá al Señor o dejará de venir. Si se convierte al Señor, tendrá la oportunidad de ser discipulado, ser bautizado, ser integrado y luego de integrado ser desarrollado de tal manera que un día se encuentre involucrado rápidamente en el servicio para el Señor. Hemos visto a veces procesos de 7, 8 meses entre que una persona llega a la iglesia, se convierte, se entrega al Señor, se bautiza, es discipulado y ya está sirviendo al Señor en algún ministerio. Y hay un ministerio que es el más práctico para todos, que es el de la evangelización. Y usted dice, pero la persona tal vez no esté capacitada para evangelizar. Sí, pero Felipe tampoco estaba capacitado y menos para evangelizar a Natanael. Pero le dijo, mirá, yo no puedo discutir si es bueno, si no es bueno, si de Nazaret, si no es... Yo te digo una sola cosa, vení y ve. Y en nuestra congregación, yo que me saludo todos los hermanos, todos los domingos. Miren, me cuesta más trabajo saludar que predicar, cuando me toca predicar. Porque me saludo 600, 700 a la mañana, otra vez 600, 700 a la tarde en el segundo turno. Y trato de saludarlo a todos por su nombre. Y cuando no me recuerdo el nombre, porque memoria falla, le digo, recordame tu nombre. Me dice, no, la primera vez que vengo. Ah, bueno, me quedo más tranquilo. Pero, y me paso 30 o 40 nuevos cada domingo a la mañana o a la tarde. Pero también pasan las reuniones de jóvenes, Entonces, cuando tenemos cada 2 meses bautismo, nos encontramos de que se bautizan tantos jóvenes, tantos adolescentes, y hacen la clase tantos matrimonios jóvenes, y enseguida hay un grupo de 40 o 50 para bautizar, que hacen sus clases, porque la gente trae a la gente. Nosotros empezamos con Marta y aprendimos que 2 y 2 son 4. 4 y 2 son 6. 6 y 2 son 8 y 8, 16. El Señor nos enseñó a sumar de a poco, con mucho sacrificio. Marta iba con el auto a buscar a la gente para que tengamos reunión. Tenía un saloncito pequeño. Y el Señor después me permitió bautizar tal vez los primeros 400 en la iglesia. Y ya después bautizaron los discípulos que nosotros formamos. Y ya siguieron. Y ahora vamos por el número 2456 y se van a agregar 50 y pico en el próximo bautismo, del día 29. Y el Señor nos ha dado esa multiplicación. Estamos pensando en un tercer turno próximamente. Y todo viene porque la cabeza nos da el crecimiento. Miren, uno planta, el otro riega, el otro ora, el otro derrama lágrimas, pero el que da el crecimiento es el Señor. Por lo tanto, el Señor, hermanos, comparte con nosotros todo. Su palabra, su poder, su presencia, sus promesas, su paz, su poder. Pero la gloria no la comparte con nadie. La gloria enferma y destruye a los seres humanos. La gloria debe ser dada solo al Señor. Amén. Y hermanos, cuando el cuerpo funciona, cuando el cuerpo se reúne para orar y le da importancia a eso, porque el Señor es el que moviliza las cosas. Si no se lo pedimos a Él, y Él quiere que se lo pidamos para hacerlo, aunque Él ya sabe qué le vamos a pedir y qué necesitamos. Yo me da un gran placer cuando este martes estaba impartiendo la enseñanza de la epístola a los Colosenses, mientras funcionaban los 2 seminarios simultáneos, y después todos vienen para orar la última hora, y estamos 2 horas en la iglesia el martes, y ver que tantos del turno de la mañana como el turno de la tarde rebasa el templo. No vienen los 1200, pero vienen 400, 500, 600, y se conocen los hermanos del turno de la mañana con el de la tarde en la oración. Y oramos variadamente, individualmente, de a 2, de a 3, de a 4. Ora alguien del frente para que todos, y entrelazadamente con las oraciones vamos teniendo canciones de adoración y de alabanza al Señor. Y qué rápido se va el tiempo cuando el Señor dice, velen conmigo 1 hora. Qué rapidito se va 1 hora.
clamando al Señor por temas específicos que hacen a la necesidad de la congregación. La congregación necesita estar conectada con el Señor. Y como vamos a escuchar esta noche, conectado entre los hermanos y entre las iglesias, para que el Señor dé el crecimiento. Amén. Amén. Mañana vamos a avanzar un poco sobre este tema. Discúlpenme, yo no estoy acostumbrado mucho a predicar hacia la hora de la siesta. ¿Los dormí mucho? No. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos colocaste en esta aventura tan preciosa, que es la aventura, Señor, de tu reino, de tu iglesia, de tu palabra, de tu poder, de la salvación que hay en Cristo Jesús a través del Evangelio. Señor, estamos entusiasmados como el primer día y aún más que el primer día, porque, Señor, estamos viendo que el tiempo está cerca, que ya se acerca el fin, que viene la hora de la gran cosecha, porque será la cosecha final, Señor. Te rogamos, Padre, que nos prepares, que nos dispongas, que como oíamos anoche, prepares nuestra mente, nuestros pensamientos, la adecuación de nuestra forma de ser y de actuar, de tal manera que podamos participar de la actividad propia de cada miembro dentro del cuerpo que es tu iglesia. Señor, que no haya miembros inactivos, que haya una verdadera armonía entre las distintas partes del cuerpo, que nos evite, Señor, nos libres de desavenencias y de distracciones, que nos libre, Señor, de tener una mentalidad claudicante, de ser llevado por distintas sugerencias humanas que detienen la obra. Señor, ayúdanos a fijar nuestros ojos en ti y a estar dispuestos a crecer, porque tú nos has permitido existir para eso, para crecer honrándote a ti con la verdad, con el amor, con la palabra, pero también, Señor, para acompañar al resto de las personas a rehacer su relación contigo. Te lo pedimos de todo corazón, Señor. Haz de cada uno de nosotros un miembro que funciona, un testigo tuyo, para tu gloria. Y bendecimos todos los contactos y amistades que tenemos. Y pedimos que nos ayudes a saber sembrarle la semilla y a esperar que la semilla germine para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús.